En la neblina espesa de la madrugada, Tatsumi aguardaba recostado contra el tronco de un árbol. El bostezo que escapó de sus labios fue perezoso, apenas sofocado con la mano, hasta que una silueta se fue dibujando a la distancia. El brillo de su cabello azul fue suficiente para que el castaño enderezara la espalda, animado. «Buenos días, maestro. ¿Entrenamos ya?», preguntó con entusiasmo, corriendo hacia él. Camus no respondió al instante. Sus pasos eran lentos, medidos, pero su mirada demasiado seria. Ese silencio incomodó al joven, que ladeó la cabeza, confundido. «¿Sucede algo, maestro Camus?». El santo siguió avanzando, un paso tras otro, obligando a Tatsumi a retroceder hasta chocar con el mismo árbol que lo había sostenido antes. Un estremecimiento recorrió al muchacho al verse acorralado, y la cercanía repentina lo hizo sonrojar. Maestro. ¿Qué le ocurre?». La voz le temblaba. Camus inclinó el rostro apenas, lo suficiente para que su aliento helado acariciara la piel del castaño. El rubor de Tatsumi se intensificó, y apretó los labios, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué está haciendo?», murmuró con el corazón golpeando en su pecho. El caballero no contestó. Solo alzó una mano y, con una calma inquietante, sujetó suavemente el mentón del joven, obligándolo a mantener los ojos en los suyos. Tatsumi tragó saliva con dificultad. La cercanía lo desarmaba, su cuerpo temblaba como si cada segundo fuese eterno. Maestro», susurró casi en un gemido nervioso, ¿acaso Bulat lo contagió? ¿Quiere tener una relación prohibida conmigo? Su respiración era agitada, y cerró los ojos un instante cuando los labios de Camus se inclinaron peligrosamente cerca de su oreja. El calor de ese aliento lo recorrió entero, arrancándole un escalofrío. Y entonces, la voz grave del santo lo congeló. «Sabes que no puedes engañarme, deja de hacerlo. Es incómodo, Chelsea». Los ojos de Tatsumi se abrieron con sorpresa y, en un parpadeo, la figura del joven castaño se deshizo en una leve ilusión. Allí, frente a Camus, quedó revelada Chelsea con una sonrisa traviesa, aunque el rubor y el nerviosismo permanecía. «Vaya, atrapaste el truco demasiado rápido». Rió por lo bajo, apartando su cabello. «Y yo que pensé que te engañaría». Camus retiró la mano con la misma serenidad fría de siempre. «¿Dónde está Tatsumi? Se supone que estaría aquí para entrenar». Chelsea llevó un dedo a su mentón, con una sonrisa inocente. «Bueno, imagino que sigue dormido. Le dije que no lo necesitabas y que se tomara el día libre». El caballero bufó apenas y dio media vuelta, marchándose sin más. «¡Hey! ¿A dónde vas?», exclamó Chelsea, corriendo tras de él con una sonrisa divertida. Así como los gatos, capítulo 21. «¿Hasta cuándo piensas seguirme?», preguntó Camus sin mirar atrás. «No sé, ¿a dónde vamos, por cierto?». «Vamos nada. Yo iré a la ciudad, tú regresa a la base». La orden sonó seca, aunque sabía que Chelsea no obedecería. Detrás de él, el sonido de su transformación retumbó suavemente. Camus rodó los ojos y, al girarse un instante, se encontró con una copia exacta de sí mismo caminando a su lado. «Regresa a la base», repitió Chelsea, imitando su postura rígida y su mirada seria. Aguantó apenas unos segundos antes de soltar la risa y volver a su forma normal. «Ay, Camus, ¿cómo haces para estar siempre tan serio?». El camino hacia la ciudad fue tranquilo, con la brisa de la mañana moviendo las hojas de los árboles. Chelsea caminaba a un paso detrás de Camus, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, tarareando una tonadita como si fueran de paseo. «Oye, ¿sabes?», empezó con un brillo travieso en la mirada. «Podrías relajarte un poco, ¿no? Pareces un guardia en turno eterno». Camus no respondió, ni siquiera bajó el ritmo de sus pasos. Chelsea ladeó la cabeza, picándole un poco el hombro con el dedo. «Dime al menos qué vas a hacer en la ciudad. ¿Negocios secretos? ¿O tienes una cita y me estás usando como tapadera?». «No es nada de eso. Y además, tú me estás siguiendo».
contestó finalmente sin mirarla. Asuntos personales. Ah, ya veo. Misterioso como siempre. Chelsea soltó una risita, acelerando el paso para colocarse a su lado. Pues yo digo que ya que estamos juntos, podrías invitarme algo, ¿no? Un dulce, un té, lo que sea. Vamos, será divertido. Camus alzó una ceja, apenas girando los ojos hacia ella. Esto no es un paseo. Claro que lo es. Replicó Chelsea con un guiño descarado. Tú caminas, yo camino, eso ya lo convierte en paseo. Camus exhaló suavemente, resignado, y siguió en silencio. Chelsea aprovechó para observarlo de reojo. Su porte erguido, su andar impecable, esa aura de frialdad que lo hacía parecer intocable. Se mordió el labio inferior con una sonrisa juguetona. ¿Sabes? Eres de esos hombres que llaman la atención aunque no quieran. Apostaría lo que sea a que en la ciudad más de una te va a mirar. El santo no respondió. Solo ajustó un poco el manto sobre sus hombros, como si quisiera apartarse del comentario. Chelsea, sin embargo, parecía disfrutar de cada intento fallido por incomodarlo. Las calles de la capital hervían de vida a esa hora de la mañana. Los comerciantes voceaban sus productos, los aromas de pan recién horneado y especias flotaban en el aire, y el bullicio de la gente daba un aire vibrante al lugar. Chelsea caminaba junto a Camus con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, mirando de un lado a otro como una turista curiosa. ¿Sabes qué es lo mejor de venir a la ciudad? Canturreó con una sonrisa pícara. Que siempre puedes perderte entre la gente, probar cosas nuevas, y bueno, tener una cita sin que nadie se entere. Camus la observó de reojo un instante, pero no respondió. Ella rió sola, como si eso la divirtiera todavía más. Anda, no me mires así. Mira. Señaló hacia un puesto callejero lleno de dulces coloridos. Eso tiene pinta de estar delicioso. ¿Qué dices si compramos algo? Camus no se detuvo. Pasó de largo con su andar tranquilo, obligándola a trotar un par de pasos para alcanzarlo. Eres un aburrido, ¿lo sabías? Bromeó inflando las mejillas. Avanzaron hasta una calle más amplia, donde un pequeño local de café y postres destacaba por su fachada elegante. Chelsea se quedó mirando con los ojos brillantes. Oh, eso sí que es perfecto. Se giró hacia él con expresión traviesa. ¿Entramos? Dime que sí, anda. Camus hizo una breve pausa frente al lugar, levantando apenas el rostro para observar la entrada. Chelsea casi brincó de la emoción cuando lo vio apartar la puerta y esperar que ella entrara primero. Oh, vaya, ¿invitas? Entonó con voz melosa, y pasó con una sonrisa triunfal. El interior era cálido, con aroma a café recién molido y vitrinas llenas de pasteles. Encontraron una mesa junto a la ventana, y Chelsea se dejó caer en la silla con los brazos cruzados, mirándolo fijamente. ¿Sabes, Camus? Cualquiera que nos vea pensaría que somos una pareja. Él se sentó frente a ella en silencio, desabrochando con calma uno de los broches de su saco. Chelsea apoyó la barbilla sobre la mano sonriendo. ¿Y bien? ¿No vas a desmentirlo? Camus la miró un instante con esos ojos fríos, y finalmente dejó escapar una respuesta inesperada, seca pero directa. Ordena lo que quieras. Vamos a desayunar. Chelsea parpadeó, sorprendida, y luego se echó a reír divertida, inclinándose hacia adelante. Así que al fin me invitas. ¿Ves? Te lo dije, esto es una cita. Camus no respondió, simplemente desvió la vista hacia la carta sobre la mesa, aunque una leve sombra de resignación cruzó su semblante. Chelsea, feliz, tomó el menú como si hubiera ganado una pequeña victoria. El aroma a café se mezclaba con el dulce perfume de las vitrinas, llenas de tartas y pasteles que parecían brillar bajo la luz cálida del local. Chelsea, apoyada en la mesa con el mentón entre las manos, no quitaba la vista de Camus. A ver, si esto es un desayuno, necesito conocerte un poco más. Sonrió ladeando la cabeza. Empiezo con algo fácil. ¿Dulce o salado? Camus, sentado con la espalda recta, observó la carta con calma antes de responder. Depende, si es bebida simple, si es pastel, dulce.
Chelsea abrió mucho los ojos, exagerando su sorpresa. ¿En serio? No lo esperaba de ti. Te veía más de pan duro y café amargo. Camus alzó apenas una ceja, como si el comentario no le afectara. Chelsea continuó, divertida con cada mínima reacción que lograba arrancarle. Está bien, otra. ¿Te gusta más la noche o el día? Hubo un breve silencio antes de que él replicara con la misma calma de siempre. La noche. Ella sonrió de oreja a oreja. Sabía que dirías eso. Frío, silencioso y misterioso, encaja contigo. Camus apartó la vista hacia la ventana, ignorando la burla ligera. Chelsea se mordió los labios para no reír más fuerte, contenta con esas pequeñas respuestas. En ese momento, un mesero joven se acercó con libreta en mano. Chelsea lo recibió con su sonrisa, pero notó al instante cómo el chico se ponía rígido al mirar a Camus. Su voz tembló apenas cuando preguntó: ¿Qué van a ordenar? Café y pastel de chocolate. Respondió sin apartar los ojos de la ventana. Chelsea, con la tensión en el aire, añadió: Para mí lo mismo, pero con 2 porciones, por favor. Le guiñó un ojo al mesero, como para romper la tensión. El joven asintió nervioso y se marchó a toda prisa. Chelsea alzó una ceja, observando cómo al llegar a la barra se inclinaba hacia otro compañero. Fingió jugar con su cabello, pero agudizó el oído para captar susurros. Ese es. La voz del mesero temblaba, el novio de la general Sdeat. Chelsea parpadeó, su sonrisa se congeló y se desvaneció por un segundo. Se recostó contra el respaldo de la silla, mirando a Camus con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Él seguía contemplando la ventana, completamente ajeno al rumor que se esparcía como pólvora entre el personal del local. Sus ojos se entrecerraron, y la sonrisa juguetona se desvaneció. Su voz, normalmente melosa, se volvió un susurro bajo y serio. Últimamente, no estás con nosotros. Murmuró, mientras sus dedos jugueteaban nerviosos entre sí. En las misiones, en las horas libres, incluso en las cenas, ¿a dónde vas tan tarde, Camus? Él cerró los ojos un instante, como si aquel reproche fuese apenas un viento que rozaba su cabello. Se apartó de la ventana y giró apenas hacia ella. Lo que haga en mi tiempo libre es asunto mío. No voy a sus misiones porque no son mi deber. No ceno con ustedes porque prefiero estar solo. Pero, replicó Chelsea, con un leve temblor. Camus la cortó antes de que siguiera. No te daré más explicaciones. El aire se tensó entre los dos, pero se deshizo en el mismo instante en que el mesero regresó con sus órdenes. Colocó con cuidado las tazas y platos frente a ellos, inclinando la cabeza. Que lo disfruten. Chelsea bajó la vista al café humeante, contemplando su propio reflejo en la superficie oscura. Luego levantó la mirada hacia el caballero. Él tomaba su taza con la misma serenidad de siempre, como si nada pudiera perturbarlo. A simple vista parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Y, sin embargo, en su interior, Chelsea no podía quitarse la sensación de que esa calma era apenas una máscara. Ella suspiró, fingiendo ligereza para cortar la incomodidad. ¿Qué esperas? El café está mejor cuando aún está en su punto. El joven lo miró de reojo, con la taza entre los dedos. Ah. Esbozó apenas un murmullo, antes de dar el primer sorbo. Después Chelsea lo observó, y sin poder evitarlo, sus labios se curvaron en una sonrisa débil. La tarde en la ciudad continuaba entre calles animadas, voces mezcladas y el bullicio de vendedores, que ofrecían desde especias hasta baratijas. Camus caminaba con la misma calma imperturbable de siempre, mientras Chelsea, con las manos detrás de la espalda, no dejaba de mirarlo de reojo. Oye, ¿en serio nunca te cansas de estar tan callado? Preguntó con una media sonrisa. El silencio nunca molesta. Respondió sin mirarla. Claro, menos cuando alguien quiere conversar contigo. Replicó hinchando las mejillas en un gesto casi infantil. Camus no reaccionó, pero Chelsea no se rindió. Le lanzó preguntas sencillas. Sobre la ciudad, sobre su entrenamiento, sobre si tenía un postre favorito.
Él respondía con frases cortas, pero esas pocas palabras le bastaban a ella. Era como arrancarle tesoros escondidos, uno a uno. El aroma dulce de una florería cercana atrapó la atención de Chelsea, y justo al detenerse frente al local, una voz temblorosa se alzó entre la multitud. Camus. El caballero se giró, y sus ojos se encontraron con una pareja de ancianos. El hombre, de cabello blanco, se llevó una mano al rostro, incapaz de contener la emoción. La mujer, con un pañuelo en la cabeza, se llevó las manos al pecho, derramando lágrimas. Camus. Exclamó Antoni con la voz quebrada. Por los dioses, estás vivo. Añadió María, antes de lanzarse hacia él. El santo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser envuelto en un abrazo cálido y tembloroso. Antoni lo siguió, rodeándolo con fuerza, como si temiera que en cualquier momento se desvaneciera. Nos tenías preocupados, hijo, murmuró María entre lágrimas. Pensamos que te habíamos perdido. Camus, aunque rígido al principio, correspondió con una calma solemne, dejando que aquella calidez lo cubriera por un instante. No dijo nada, pero la forma en que cerró los ojos lo delató. Estoy bien. María, Antoni. Chelsea, unos pasos detrás, observaba la escena con genuina sorpresa. No había visto jamás esa expresión en él. La de alguien que pertenecía a algún lugar. Cuando al fin los ancianos lo soltaron, sus ojos húmedos se fijaron en la pelisalmón, que miraba la escena un tanto incómoda, sin saber si debía acercarse o irse. ¿Y quién es ella?, preguntó Antoni, limpiándose las lágrimas con torpeza. Camus abrió la boca, buscando la respuesta, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Chelsea se adelantó con un paso firme y una sonrisa descarada. Soy su novia. Soltó con entusiasmo, tomando a Camus del brazo sin el menor rubor. Los ojos de los ancianos se iluminaron con sorpresa y alegría. María juntó las manos, sonriendo emocionada, mientras Antoni soltaba una risa entrecortada por la emoción. Camus la miró de reojo, sin sorpresa ni protesta, solo con ese silencio helado que a Chelsea tanto le gustaba desafiar. Ella, orgullosa, se aferró a su brazo con más fuerza, disfrutando cada segundo de la escena. El tiempo pareció detenerse frente a aquella tienda de flores. María aún tenía lágrimas en los ojos, y su sonrisa irradiaba un alivio tan puro que incluso la fría coraza de Camus se resquebrajaba un poco. Hijo mío, susurró la mujer, posando ambas manos sobre sus hombros, como si quisiera asegurarse de que estaba entero. ¿Comes bien? Te ves más delgado que la última vez, no me digas que te la pasas entrenando y olvidando la comida. Camus inclinó la cabeza apenas, en un gesto respetuoso. Estoy bien, María. No tienes por qué preocuparte. Antoni, a su lado, lo rodeó otra vez con un brazo paternal y rió con voz grave. Qué alegría verte así de firme. Pero escucha, muchacho. Ahora que tienes novia, más vale que la cuides. No vaya a ser que ella termine cuidándote a ti. Le guiñó un ojo, arrancando otra risa emocionada de María. Chelsea, aún colgada de su brazo, se sonrojó con una mezcla de orgullo y travesura, disfrutando de la seriedad inmutable de Camus que, para variar, no la desmentía. La despedida fue lenta y cálida. María lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho como si volviera a recibir en brazos al hijo perdido. Antoni, por su parte, le dio unas palmadas sólidas en la espalda antes de estrecharlo con la misma emoción. Prométenos que nos visitarás cuando termines tu labor, pidió María con un brillo en los ojos. Lo haré, respondió Camus con calma, y su voz, aunque serena, tenía un matiz sincero que la conmovió. Con lágrimas aún rodando por sus mejillas, los dos ancianos se despidieron, perdiéndose entre la multitud con pasos lentos pero un corazón liviano. Chelsea se quedó observándolos hasta que desaparecieron, y luego giró de golpe hacia Camus, con las manos en la cintura y los labios apretados en una sonrisa nerviosa. Esperaba un reproche, una advertencia, al menos un no vuelvas a inventar cosas. En cambio, Camus extendió la mano hacia ella y depositó algo pequeño en su palma. Una sencilla pulsera de cuentas blancas. María te la da, explicó con una calma inmutable. Dice que traerá prosperidad en nuestro noviazgo.
Chelsea parpadeó un par de veces, incrédula, antes de que una carcajada se escapara de su garganta. Se ajustó la pulsera con cuidado y lo miró con una chispa triunfante en los ojos. ¿Lo ves? Hasta ellos nos bendicen. Susurró orgullosa, enlazando otra vez su brazo con el suyo mientras avanzaban por la ciudad. Camus no respondió. Pero la manera en que permitió aquel contacto, sin apartarla, fue la verdadera respuesta que Chelsea había estado esperando. Camus continuó caminando con la misma calma impasible de siempre, aunque sus dedos rozaron, apenas por un segundo, la pulsera blanca que ahora descansaba en la muñeca de Chelsea. El silencio entre ambos era ligero, casi cómodo, hasta que un sonido extraño, inesperado, se escapó de sus labios. Al principio fue apenas un suspiro cortado, como el roce del viento en un cristal. Pero luego, poco a poco, se transformó en algo distinto. Una risa. Débil, quebrada, pero clara. Chelsea detuvo el paso de inmediato, incrédula. Sus ojos se abrieron de par en par y lo observó como si estuviera viendo a una persona completamente distinta. Camus estaba riendo. No era la sonrisa altiva de un guerrero, ni la mueca forzada de cortesía que alguna vez había mostrado. Era genuina. Real. Su semblante siempre frío se suavizó, y aunque no fue una carcajada, el sonido que dejó escapar fue suficiente para iluminarle el rostro de un modo que Chelsea jamás habría imaginado. Ella lo miraba fijamente, con la boca entreabierta. Un latido de más, uno que no esperaba, la estremeció de emoción. En su interior, se encontró repitiendo mentalmente una y otra vez. Sonríe. Está sonriendo. ¿Estás sonriendo por mí? Camus se dio cuenta de la mirada de Chelsea, pero no apartó la vista ni reprimió el gesto. Simplemente la dejó estar, como si aquel instante fuera un lujo que, por una vez, podía permitirse. Chelsea tragó saliva, y una leve calidez le tiñó el rostro. Esa risa, tan pequeña, tan esquiva, la había herido más profundo que cualquier filo. Por primera vez desde que lo conocía, no sintió que estaba persiguiendo una sombra imposible, sino que había rozado un destello auténtico de él. Y ese destello, ya la había atrapado por completo. Camus mantenía aquella serenidad que siempre lo rodeaba, pero ahora sus labios estaban dibujados con una ligera sonrisa que Chelsea jamás olvidaría. No era amplia, ni cálida como las de los demás, pero en él, era como un tesoro escondido, algo que el mundo rara vez vería. Con un gesto lento extendió su mano y la posó sobre la cabeza de la joven, hundiendo apenas los dedos en su cabello salmón. Chelsea se tensó al sentir el peso de esa caricia, sus mejillas enrojecieron, y su corazón volvió a dar un salto descontrolado. «Sí que me sacas de quicio», murmuró con aquella sonrisa tenue, casi como un suspiro entre palabras. Ella se quedó en silencio, con los labios entreabiertos y el alma temblando. No se atrevió a responder. Solo guardó esa imagen en lo más profundo de su ser, sabiendo que sería un recuerdo que jamás perdería. Así, entre pasos tranquilos y esa extraña complicidad que había nacido entre ambos, la cita llegó a su fin. ¿Qué? ¿Cómo que tuviste una cita con Camus? Bramó Mine, con los ojos encendidos como brasas. El grito de Mine resonó por toda la base, sacudiendo hasta a los insectos que se escondían en las vigas. ¿Cómo que tuviste una cita con Camus? Los ojos le brillaban de furia, y su cabello se alzaba como fuego. Chelsea, sentada con calma en el respaldo del sofá, dejó colgar sus piernas mientras jugaba distraída con la pulsera blanca en su muñeca. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro, disfrutando cada segundo de la tormenta que había desatado. Leone, que descansaba con una jarra en mano, casi se atragantó de la risa. Ja 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 ja. No lo puedo creer, Chelsea logró derretir al bloque de hielo. La rubia se llevó una mano al estómago, carcajeándose sin contenerse. Se inclinó hacia adelante con mirada felina, señalando a la pelisalmón. Y vaya que tienes agallas. No cualquiera se atreve a meter las manos en fuego helado. Lubbock, con una expresión entre nerviosismo y admiración, chasqueó la lengua teatralmente. ¿Es en serio?
Yo llevo días lanzando indirectas para salir a divertirnos con unas chicas, y tú te lo llevas como si nada a un café. Se cruzó de brazos, lanzando un silbido burlón. Mine golpeó la mesa con fuerza, haciendo que las tazas vacías tintinearan. Esto es ridículo. No puede ser. Ese hombre es frío, distante, imposible. ¡No! Es mentira. Chelsea inclinó la cabeza, disfrutando del espectáculo. Sus ojos brillaban con ese aire juguetón que tanto desesperaba a la francotiradora. Sin despegarse del sofá, levantó lentamente la pulsera blanca y la dejó brillar bajo la luz. El silencio llenó la sala por un instante. Incluso Leone dejó de reír, y Lubbock abrió un poco más los ojos, fijándose en el objeto que colgaba en la muñeca de la joven. Chelsea bajó la mirada hacia la pulsera, luego a Mine, y con una dulzura venenosa soltó, como quien clava un puñal con elegancia. Pues créelo, corazón. El último tintineo del metal resonó en la habitación, prolongándose como un eco que vibraba en el aire. Nagenda se apartó de la mesa con una leve sonrisa de satisfacción, sus manos aún estaban impregnadas del olor a hierro y aceite. Sus ojos se desviaron hacia la esquina, donde Camus aguardaba en silencio, firme como una estatua. Ya está lista. Anunció lanzándole la diadema recién forjada. El caballero la atrapó observándola como quien contempla un fragmento de destino. Gracias a su composición natural, y a los refuerzos que le hice, ahora es tan, o quizá más resistente que la mejor armadura del imperio. Camus recorrió la superficie con los dedos, examinando cada detalle con meticulosidad. Luego dio un leve golpe con el dedo, y el sonido que emergió fue claro, puro, el eco perfecto de la mejor herrería. Te lo agradezco, Nagenda. Ella rió con suavidad, con esa calma práctica que ocultaba el peso de la guerra. Ja, no es nada, Camus. Después de todo, debemos estar óptimos para lo que viene. Y tu armadura, es parte vital de ti. ¿No lo crees? Camus guardó silencio, con los ojos fijos en el metal que brillaba bajo la luz tenue de las lámparas. Ese fulgor frío se reflejaba en su mirada, pero no lograba encenderla. Finalmente, su voz surgió, grave, como un trueno distante. Sí, la guerra. La palabra se hundió en la estancia con un peso distinto, apagando cualquier rastro de ligereza. Sus facciones, serenas pero endurecidas, se tornaron sombrías. Era como si al pronunciarla, hubiera recordado todo lo que cargaba a cuestas. Las promesas incumplidas, los muertos sin sepultura, los ideales que exigían más sangre para sostenerse. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor de la diadema, no como quien aprecia un obsequio, sino como quien sostiene una cadena. El metal, frío y perfecto, parecía latir en su palma con la certeza de lo inevitable. Un suspiro, lento y desganado, escapó de sus labios. No había alivio en él, sino el desconsuelo de quien sabe que cada preparación, cada victoria en el taller, no es más que otra señal del camino hacia la batalla final. Nagenda percibió el cambio antes de que las palabras llegaran a su boca. La rigidez en los hombros de Camus, la manera en que la luz se quedaba pegada a su mirada sin iluminarla. Avanzó un paso, con la mesa entre ambos como una frontera demasiado estrecha. ¿Qué te ocurre? Has estado actuando raro últimamente. Llamo en voz baja sin recibir respuesta. Desde que regresaste actúas de manera diferente. ¿A dónde vas tan tarde? ¿Por qué te marchas sin decir nada? Camus no contestó. Se alejó de la esquina con paso medido y se dirigió a la mesa donde yacían los restos de su armadura. Placas que habían conocido guerra y demasiadas noches en blanco. Sobre la madera, la diadema nueva brillaba como una promesa rota. Con calma la colocó junto a las piezas. Nagenda esperó una explicación que no llegaba. La tensión crecía en la sala hasta hacerse física, como un alambre tenso. Entonces, de forma tan silenciosa que la palabra habría sido un sacrilegio, Camus alzó la mano derecha y, con un movimiento seco, se abrió la muñeca izquierda. No hubo estridencias, solo el hilo oscuro de la sangre que descendió y tocó el metal. Ella dio un paso hacia él, la sorpresa y el reproche mezclándose en su rostro, pero no hubo tiempo para recriminar. La sangre manó sobre la armadura, humedeciendo el ornicalco, bañando las costuras que Nagenda había reforzado.
No fue un acto teatral. Fue una ofrenda. Camus dejó caer la mano. Miró la placa empapada con la misma serenidad con que se contempla un mapa antes de emprender un viaje. Sus palabras salieron rasgadas, no por el esfuerzo, sino por la certeza. Ahora la armadura necesita vida. Oye, ¿cómo que tuviste una cita con...? La voz de Mine murió en su garganta en cuanto sus ojos se posaron en la escena dentro del estudio. Apenas logró entreabrir la puerta antes de retroceder un paso y contener el aliento. A través de la rendija observó algo que le detuvo el corazón. Camus, con el rostro imperturbable, dejaba caer su propia sangre sobre los fragmentos de su armadura. El líquido rojo resbalaba lento, impregnando el metal, tiñéndolo con un brillo carmín que parecía absorberlo con avidez, como si la armadura estuviera bebiendo de él. La sangre no se derramaba en vano. Cada gota era acogida, fundiéndose con el acero, como si el mismo metal hubiera esperado esa ofrenda. Mine, que había llegado con la furia a flor de piel, sintió como las palabras se le escapaban. Ya no recordaba su reclamo. Lo único que podía pensar era en lo absurdo y al mismo tiempo solemne de lo que estaba presenciando. Camus comenzó a perder color en el rostro, su piel se tornó de un blanco feo. El ceño fruncido, los ojos apretados, su cuerpo tambaleante. Todo en él hablaba de un sacrificio consciente, no de un accidente. Antes de que pudiera desplomarse, Susanoo salió de una esquina y se adelantó, sosteniéndolo con firmeza. Camus. La voz de Najenda rompió la gravedad del momento, más cargada de desconcierto que de enojo. ¿Qué demonios intentas? ¿Por qué? Las armaduras no son meros instrumentos de hierro. Son como tú, como yo, como Susanoo. Y lo que está vivo, necesita sangre. Solo entonces puede volver a brillar. El metal que yacía muerto sobre la mesa, vibró con un pulso casi orgánico. Una luz dorada comenzó a emanar de sus bordes, primero tenue, luego creciente, como si el cosmos de Camus lo atravesara. Las piezas se elevaron lentamente en el aire, encajando entre sí como un cuerpo que despierta de un letargo. El resplandor llenó la estancia y bañó los muros con reflejos dorados. Mine observó atónita. Esa armadura, más que un objeto, parecía un eco de la voluntad de su portador. Una extensión de su vida, de su sacrificio, de su convicción de fuego y hielo. En ese instante, todos comprendieron. Lo que Camus acababa de hacer no era un acto de locura, sino un pacto. Un recordatorio de que incluso el acero necesita sangre, y que todo poder verdadero nace de aquello que uno está dispuesto a entregar. Los pasos firmes de Susanoo resonaban en los pasillos mientras cargaba el cuerpo debilitado de Camus. El caballero, a pesar de mantener el rostro sereno, se apoyaba pesadamente contra él, como si parte de su vida se hubiera quedado derramada en aquella mesa junto al metal. La habitación estaba apenas iluminada por la luz de una lámpara de aceite. Susanoo lo depositó con cuidado sobre el futón, sin decir palabra, y acto seguido se arrodilló a su lado. Sus manos, acostumbradas tanto a la guerra como al servicio, se movieron con precisión. Tomó vendas limpias, limpió la sangre seca que aún marcaba la muñeca de Camus y comenzó a cubrir la herida con movimientos pacientes. Camus lo observaba en silencio, sin queja, sin mostrar dolor. Su mirada estaba fija en el techo, distante, como si la herida no fuera más que un eco menor de un sacrificio mayor. Tu cuerpo es fuerte, pero no indestructible, murmuró Susanoo mientras ajustaba las vendas con firmeza. La sangre es vida, y no deberías entregarla tan a la ligera. Camus bajó lentamente la vista hacia él, sus labios apenas se curvaron en algo que no llegaba a sonrisa. La sangre, no se entrega a la ligera. Se ofrece cuando hay necesidad. La armadura, la batalla, todo exige un precio. Susanoo lo miró, serio, pero no replicó. Terminó de atar la venda y se inclinó hacia atrás, observando la obra de sus manos. En el marco de la puerta, una sombra se detuvo. Tatsumi estaba allí, quieto, con los ojos muy abiertos. Había venido con la intención de preguntar, quizá de quejarse como siempre, pero lo que encontró lo dejó mudo. La figura de su maestro, tan imponente en combate, parecía ahora más frágil que nunca. Pálido, agotado, con la muñeca vendada y los labios secos.
Y aún así, en su rostro había calma, la serenidad de alguien que aceptaba el sacrificio como parte de sí mismo. Tatsumi apretó los puños, incapaz de entrar, incapaz de retirarse. Había un peso en esa escena que no quería interrumpir. Observó, en silencio, con un nudo en el pecho. Por primera vez entendía que la fuerza de Camus no venía solo del cosmos que lo rodeaba, sino del precio que estaba dispuesto a pagar por sostenerlo. Camus abrió los ojos en medio de la noche. No sabía cuánto había dormido, pero el cansancio seguía pesándole. Se incorporó despacio, apenas un poco, y miró su muñeca. Retiró el vendaje con calma, y la herida ya había cerrado, dejando en la piel una fina marca, silenciosa como un recuerdo. Alzó la vista hacia la ventana. La media luna dominaba el cielo, derramando su claridad fría sobre la habitación. Y en ese silencio, dejó escapar un suspiro. Tal vez, debería descansar de verdad. Su cuerpo cedió, dejándose caer otra vez en la cama, hundido en un sueño pesado. Un chirrido suave interrumpió la quietud. La puerta se abrió apenas lo suficiente, y una figura menuda se asomó con cautela. Sus pies descalzos tocaron la madera con timidez, y su cabellera rosada se deslizó en la penumbra, como un rastro de color en la oscuridad. Caminó hasta él, deteniéndose a mirarlo. Allí estaba Camus, siempre tan distante, tan inaccesible, y sin embargo ahora, dormido, parecía humano, vulnerable, casi al alcance de sus manos. Una sonrisa leve se dibujó en los labios de la joven. Con suavidad, lo acomodó mejor bajo las sábanas, y antes de darse cuenta ya se había deslizado junto a él. Sintió el calor de su cuerpo envolverla, la firmeza de su pecho bajo su mejilla. Cerró los ojos. Y entonces, lo escuchó, el ritmo lento y profundo de su corazón, marcando un compás suave. Levantó la cabeza, lo suficiente para rozar su barbilla con un beso delicado, fugaz, que contenía todo lo que nunca había dicho en voz alta. Después volvió a refugiarse en su pecho, cerrando los ojos con fuerza, como si quisiera guardar aquel momento solo para sí misma. La luna fue el único testigo de aquel secreto, guardando en su luz plateada el murmullo de un deseo que Mine todavía no se atrevía a gritar al mundo. Me gustaría que algún día me veas a mí también. Buenas noches, mi amado caballero dorado. Al parecer, nadie sobrevivió tras la batalla. ¿Es Death? Sigues aquí, a pesar de estar muerta. Sigues esperándome. Tal como decías, es posible que entre tú y yo si hubiera algún vínculo. No creas que dejaré esto inconcluso. Ni siquiera la muerte fue suficiente para detenerte. ¡Qué admirable! Fin capítulo 21.